Imagina despertar cada mañana sabiendo que todo lo que vayas a comer hoy tiene que haber sido preparado hoy, que la carne de ayer ya está al límite, que el cerdo sacrificado la semana pasada tenía que haberse resuelto antes de que el sol hiciera su trabajo. Ahora imagina que es octubre. El viento corta. Acabas de sacrificar un cerdo entero, un animal que pesaba más de 200 kilos, y tienes pocas horas para decidir qué hacer con todo aquello antes de que se pudra. No hay congelador, no hay nevera, no hay nada más que tus manos, el fuego, la sal y un conocimiento que te transmitió tu madre, que lo recibió de la suya, que lo recibió de generaciones anteriores. Y entonces empiezas. Vas a descubrir ahora qué hacían, por qué funcionaba y por qué ese método atravesó más de 1000 años y sigue existiendo hoy, disfrazado de modernidad, pero con la misma lógica de siempre. Pero antes de contarte todo esto, necesito que cierres los ojos un momento y te transportes, porque esta historia no tiene sentido contada desde fuera. Tiene que vivirse. Si eres de los que disfrutan de la historia real, la que no aparece en los libros de texto, la que se esconde en los detalles que nadie quiere mencionar, quédate hasta el final. Porque esta historia va a sorprenderte de una forma que no te esperas. Año 1100 después de Cristo. Norte de Francia. Una aldea pequeña. Quizás 300 personas. Casas de madera y paja dispersas alrededor de un campo abierto. Bosque denso, cerrando el horizonte por todos lados. Un camino de tierra, más una vereda que un camino, que lleva a otra aldea a 2 días de marcha a pie. Eres tú quien está allí. Es tu vida la que está siendo descrita. Te despiertas antes de que salga el sol. La niebla está baja sobre el campo. Tu aliento forma pequeñas nubes en el aire frío de la mañana. No tienes termómetro, pero sabes que el invierno se acerca. Tu cuerpo lo sabe. La tierra lo sabe. Los animales lo saben. Y sabes algo que la mayoría de la gente de hoy nunca ha necesitado saber con esa urgencia. Lo que no se guarde ahora no existirá en febrero. Porque cuando llegue el invierno de verdad, y siempre llega, y llega sin piedad, el campo dejará de producir. Los animales dejarán de parir. Los caminos se convertirán en barro y luego en hielo. Y el comercio, que ya es escaso, simplemente desaparecerá. Lo que guardes ahora es lo que alimentará a tu familia hasta la primavera. No hay mercado al que ir. No hay aplicación de entrega a domicilio. No hay vecino con supermercado. Estás tú, lo que has producido y el invierno que se acerca. Y en el centro de esa ecuación había un problema al que todo el mundo se enfrentaba y que nadie tenía una solución fácil. La carne se pudría. Parece obvio decirlo hoy. Claro que la carne se pudría. Lo sabemos, tenemos nevera. Pero imagina sentirlo en la práctica. Imagina sacrificar un buey, un animal que pesaba 400, 500 kilos, y tener que resolver qué hacer con toda esa carne en cuestión de horas. No en días, en horas. Porque el sol no esperaba, el calor no esperaba, y las bacterias, aunque no supieras que existían, aunque nunca hubieras oído esa palabra en tu vida, tampoco esperaban. En menos de 2 días, dependiendo del calor, ese animal entero se convertía en algo que no podrías darle ni a los perros. El cerdo sacrificado el miércoles podía estar inutilizable el domingo. La gallina de hoy era veneno mañana. Eso no era una rareza. No era mala suerte. Era la realidad diaria de cualquier persona que viviera en aquella época. Y esa realidad lo moldeó todo. La cultura, la religión, la economía, el calendario. Todo giraba en torno a una pregunta que parece demasiado simple para ser tan importante. ¿Cómo guardas comida cuando no tienes dónde guardarla? Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente desconoce. El detalle que hace fascinante esta historia. Los medievales no eran tontos.
Estaban muy lejos de serlo. Tenían la supervivencia como motivación, y cuando un ser humano tiene la supervivencia como motivación, descubre cosas que tardan siglos en ser explicadas por la ciencia formal. Descubrieron algo sobre la carne, sobre la grasa y sobre la sal que ninguno de ellos habría sabido explicar en términos químicos, pero que todos ellos sabían, en la práctica, que funcionaba. Y lo que descubrieron va a sorprenderte. Pero antes, necesito contarte la historia de la sal, porque sin entender la sal, no vas a entender nada de lo que viene después. La sal. Tienes un paquete en tu cocina ahora mismo. Probablemente cuesta menos de €1. La usas sin pensar. Echas una pizca aquí, una pizca allá, y ni te paras a considerar lo que tienes entre manos. Pero durante siglos, durante la mayor parte de la historia humana, la sal fue una de las sustancias más valiosas que existían en el mundo. No estoy exagerando para llamar la atención. Lo digo literalmente. En la antigua Roma, los soldados recibían parte de su paga en sal. Ese pago tenía un nombre oficial: salarium, de donde viene la palabra que usas aún hoy: salario. Cobras tu sueldo a final de mes. Y ese sueldo tiene ese nombre por culpa de la sal. Piensa en esa conexión un momento. En África Occidental, durante la Edad Media, la sal llegó a valer lo mismo que su peso en oro. No por kilo, por peso equivalente. Una barra de sal por una barra de oro. Eso se negociaba con toda la seriedad de quien hace un cambio de divisas hoy en día. En la Europa medieval, quien controlaba las rutas de la sal, controlaba el poder. Se libraron guerras por las rutas comerciales de la sal. Estallaron revueltas populares cuando el precio de la sal subió más de lo que la gente podía pagar. En Francia, el impuesto sobre la sal, llamado gabelle, fue una de las chispas que ayudaron a encender la Revolución Francesa, siglos después. ¿Por qué? ¿Por qué una sustancia tan simple era tan poderosa? Por la carne, o mejor dicho, por lo que la sal le hacía a la carne. Y lo que hacía era algo que los medievales descubrieron por observación. Nadie sabe exactamente cuándo, nadie sabe exactamente cómo, pero que funciona hasta hoy, con la misma perfección. La sal deshidrata. Cuando frotas sal en un trozo de carne, empieza a extraer el agua del interior de las fibras musculares hacia afuera. Ese proceso tiene un nombre técnico: ósmosis, pero en la Edad Media nadie lo sabía. Solo sabían que la carne con sal no se pudría tan deprisa. ¿Y sabes por qué no se pudría? Porque las bacterias necesitan agua para sobrevivir, para multiplicarse, para consumir la carne y convertirla en veneno. Sin agua, simplemente se detienen, quedan en suspensión. La descomposición se ralentiza de forma dramática. Con sal suficiente, la carne duraba semanas, a veces meses, y fue en torno a ese descubrimiento que se construyó un sistema entero de supervivencia. Vuelve conmigo a aquella fría mañana de octubre. Estás frente al cerdo que acabas de sacrificar. El vapor sigue saliendo de la canal en el aire helado. Ahora vas a trabajar. El primer paso es el corte, y el corte importa, no por una cuestión estética, sino práctica. Los trozos demasiado grandes no absorben la sal de manera uniforme. Los trozos demasiado pequeños pierden humedad en exceso y se quedan duros como cuero. El corte correcto es el que va a determinar si tu familia come bien en enero o mastica goma salada. ¿Conoces esos cortes de memoria? Los aprendiste al lado de tu padre cuando tenías 8 años. Él los aprendió de su padre, y así hacia atrás en el tiempo, hasta un antepasado que nadie recuerda pero cuyo conocimiento sigue estando en tus manos. Cada trozo se coloca sobre una tabla de madera áspera, y entonces empieza el proceso. La sal gruesa, cara, guardada con cuidado durante meses, se coge con las 2 manos y se presiona contra la carne, con fuerza, con paciencia, masajeada contra las fibras como si intentaras hacer que la sal entre dentro de la carne. Porque es exactamente eso lo que estás intentando hacer.
Trabajas cada trozo durante varios minutos, cubriendo cada superficie, cada pliegue, cada rincón, sin dejar ningún punto expuesto. Después, los trozos se apilan con cuidado dentro de un barril de madera, con sal gruesa separando cada capa, cada trozo completamente envuelto, completamente cubierto, sin ninguna superficie expuesta al aire. El barril se cierra con una tapa que empujas con el peso de tu cuerpo, y entonces lo llevas al sótano, ese espacio oscuro y frío bajo la casa, donde el suelo es tierra apisonada y la temperatura apenas varía con las estaciones. Colocas el barril en el rincón, aposas la mano sobre la madera un segundo, y sabes, sin termómetro, sin ciencia, solo con la experiencia que llevas en la sangre, que ahí dentro está el invierno de tu familia, está la supervivencia de tus hijos. Está la diferencia entre llegar a la primavera en pie o no llegar de ninguna manera. Pero ese es solo el método más básico, el más común, el que hacía cada familia, porque había otro método, más sofisticado, más fascinante, con un secreto que la ciencia moderna tardó siglos en poder explicar bien. Y vas a descubrirlo ahora. Imagina que ya no eres el campesino de la aldea. Ahora eres un monje. Es temprano por la mañana. La campana de laudes acaba de sonar. Y estás en la cocina del monasterio con otros 3 hermanos. El fuego lleva encendido desde antes del amanecer. Una olla grande, de hierro fundido, negra de hollín, está sobre las llamas. Y dentro de esa olla hay grasa de oca derretida. No está borboteando, no está friéndose, está caliente, templada casi para los estándares modernos, pero constante, estable. Y dentro de esa grasa hay trozos de carne que llevan allí desde ayer, cocinándose lentamente, muy lentamente, durante horas. Este proceso tiene un nombre francés que la alta gastronomía usa aún hoy, confit, que viene del verbo confire, conservar, guardar, preservar. Pero en la Edad Media nadie lo llamaba así. Era simplemente lo que se hacía. La manera en que los monjes aprendieron a mantener la carne segura durante mucho más tiempo del que permitía cualquier otro método. Y el secreto no era solo la grasa, era lo que la grasa hacía después. Cuando la carne estaba lista, tras horas de cocción lenta a temperatura baja, se sacaba de la olla con cuidado y se colocaba dentro de una olla de barro, fonda, ancha, con paredes gruesas, y entonces se vertía la grasa caliente por encima, despacio, cubriendo cada trozo, subiendo por los lados, llenando cada espacio vacío dentro de la olla hasta que la carne desaparecía completamente, sumergida en una capa gruesa de grasa dorada. Y entonces la olla se llevaba a un lugar fresco y se dejaba en paz. La grasa se enfriaba, y al enfriarse se solidificaba, y al solidificarse creaba algo que ninguno de los monjes habría sabido nombrar científicamente, pero que todos reconocían por el resultado: una barrera física densa y uniforme, sellando completamente la carne del contacto con el aire. Sin aire, las bacterias que dependen del oxígeno para sobrevivir sencillamente no pueden trabajar. La descomposición se detiene, no se ralentiza, se detiene. Y la carne, allí dentro, queda exactamente igual que cuando entró en la olla. Durante semanas, durante meses. En algunos registros históricos que han sobrevivido hasta hoy en bibliotecas europeas, hay testimonios de carnes conservadas así durante más de un año, y aún comestibles, aún seguras, aún sabrosas cuando la olla se abría por fin. 6 meses, 8 meses, 12 meses, sin nevera, sin conservantes industriales, sin nada más que grasa, paciencia y un conocimiento que tardó generaciones en refinarse. Pero aquí está la capa que la mayoría de la gente nunca considera. La cocción lenta
no era solo una técnica de conservación, era esterilización. Cuando mantienes carne en grasa caliente durante 3, 4, 5 horas a temperatura constante y baja, estás eliminando, de forma sistemática, cualquier organismo que pudiera causar enfermedades. Estás preparando la carne para sobrevivir dentro de su blindaje de grasa. Los monjes no conocían la palabra pasteurización. Esa palabra solo se inventó en el siglo XIX, cuando Louis Pasteur descubrió formalmente que el calor mata microorganismos. Pero los monjes hacían pasteurización cada semana, sin saber el nombre, sin entender el mecanismo, pero con resultados que rivalizaban y en algunos casos superaban a los de la ciencia moderna. Eran hombres del siglo XII haciendo bioquímica intuitiva en una cocina de piedra a las 5 de la mañana. Y aquí está la parte que cierra este capítulo con algo que necesito que te quedes. Había un riesgo en ese método, un riesgo que los medievales no conocían por su nombre, pero que aprendieron a reconocer por los síntomas. Cuando la grasa estaba mal sellada, cuando había una grieta, una burbuja de aire atrapada, un espacio que no debería estar ahí. A veces, la carne tenía buen aspecto por fuera, pero desarrollaba algo por dentro. La gente caía enferma de maneras extrañas, visión doble, dificultad para tragar, debilidad progresiva en los miembros, parálisis que comenzaba en las extremidades y subía. Eso era el botulismo. La bacteria Clostridium botulinum, que crece exactamente en ambientes sin oxígeno y mal procesados, produce una toxina que es, por peso, una de las sustancias más letales que existen en la naturaleza. Los medievales no sabían el nombre, no sabían la causa, pero sabían qué lo provocaba, y sabían que si el proceso se hacía con cuidado, si la carne estaba bien cocinada antes de entrar en la grasa, si la grasa lo cubría todo de forma uniforme, si la olla estaba bien sellada, la comida era segura. Ese conocimiento se pagó con vidas, con familias enteras que enfermaron un invierno porque alguien apresuró el proceso, porque la grasa no lo había cubierto todo, porque la olla se había caído y el sellado se había roto. Cada error dejó una enseñanza. Cada enseñanza se transmitió a la siguiente generación, y así, a lo largo de siglos, el proceso fue volviéndose más seguro, más preciso, más fiable. Era la manera en que el conocimiento se acumulaba en un mundo sin laboratorio, con sangre y paciencia. Pero la grasa y la sal no eran los únicos guardianes de la carne medieval. Había otro método, más antiguo aún, más visual, que cambiaba no solo la conservación sino el sabor, la textura, la identidad de la carne de una manera que ningún otro proceso lograba. El fuego, o mejor dicho, el humo. El descubrimiento de que el humo conservaba la carne es tan antiguo que probablemente ocurrió antes de la propia Edad Media, antes de la escritura, antes de cualquier civilización que reconozcamos por su nombre. Alguien, en algún momento de la prehistoria, se dio cuenta de que la carne colgada cerca de donde ardía el fuego continuamente quedaba distinta a las demás, más oscura, más seca, con un olor intenso que no era el olor de la putrefacción y que duraba más, mucho más. Esa observación pasó de generación en generación, se fue refinando a lo largo de siglos y llegó a la Edad Media como una de las técnicas más extendidas de Europa. Vuelve a la aldea un momento. Estás en el tercer día tras el sacrificio del cerdo. Ya se ha aplicado sal en las piezas principales. El barril ya está en el sótano. Pero aún quedan cortes menores, tiras de panceta, trozos de costilla, lonchas de paleta que vas a tratar de otra manera. Las cortas en tiras finas, uniformes. Cuanto más fina, mejor, porque la tira fina seca más rápido y la carne seca no se pudre. Primero, un paso rápido por la sal, no tanto como en las piezas del barril, lo suficiente para empezar a extraer la humedad de la superficie, para crear esa capa ligeramente pegajosa que va a retener el humo. Después,
Las tiras se cuelgan, en ganchos de madera, en varillas horizontales atadas a las vigas del techo sobre la chimenea, en gruesas cuerdas de fibra vegetal que tú mismo trenzaste el otoño pasado. Y entonces empieza la espera. No tú frente al fuego, el fuego frente a las tiras. Pero es un fuego específico. No llama alta, no brasa intensa. Un fuego bajo, controlado, que alimentas con madera seleccionada. Roble, a ser posible. Haya, a veces madera de árboles frutales cuando hay disponible. No cualquier madera. Nunca madera resinosa. El pino y el ciprés producen un humo que deja la carne con un sabor amargo y que, en cantidad suficiente, es nocivo. Eso lo sabes. Tu padre te lo enseñó. Tu abuelo se lo enseñó a tu padre. Las maderas correctas producen compuestos específicos en el humo, fenoles, aldehídos, ácidos orgánicos. Esos compuestos penetran en la superficie de la carne y crean un entorno hostil para los microorganismos, y al mismo tiempo deshidratan la superficie, eliminando la humedad que las bacterias necesitarían para multiplicarse. No sabes nada de eso. No tienes palabras para ello. Solo sabes que funciona. Sabes que la carne colgada sobre ese fuego específico, durante ese tiempo específico, con esa madera específica, va a estar en buen estado cuando el invierno cierre los caminos. Y ese conocimiento, para ti, vale más que cualquier explicación científica que el mundo tardaría aún siglos en formular. Las horas pasan. Los días pasan. Las tiras de carne se oscurecen gradualmente. La superficie se endurece. El fuerte olor a humo lo impregna todo. Tu ropa, tu pelo, las paredes de la casa. Un olor que para ti no es desagradable. Es el olor de la seguridad. Es el olor de carne que va a existir en diciembre. Cuando el proceso termina, después de días, a veces de una semana entera de exposición al humo, tienes algo diferente de la carne que entró. Ya no es solo proteína animal cruda. Es un producto nuevo, estable, que puede llevarse, transportarse, almacenarse sin el cuidado constante que exige el barril de sal. Puede comerse directamente, puede añadirse a un cocido, puede guardarse en un zurrón y llevarse en un viaje de días. Era el alimento perfecto para soldados en marcha, para comerciantes en camino, para cualquier persona que necesitara proteína lejos de casa. Y por eso la carne ahumada era un artículo de comercio valioso. No era solo comida doméstica, era mercancía, era moneda, era lo que llevabas al mercado de la ciudad y cambiabas por herramientas, por tela, por sal. Porque siempre, siempre había necesidad de más sal. Y aquí necesito abrir un paréntesis importante, porque la sal no era solo un ingrediente, era poder. Y el poder que daba la sal era diferente de cualquier otro tipo de poder que existía en aquella época. En la Francia medieval, el rey creó un impuesto llamado gabelle, un impuesto sobre la sal, un impuesto que decía, para comprar sal, necesitas el permiso del rey, y el precio es el que el rey decida. Parece injusto, lo era, pero el rey sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque la sal no era un lujo, era una necesidad. Era lo que separaba a la familia que llegaba a la primavera de la que no llegaba. Y cuando controlas lo que la gente necesita para sobrevivir, controlas a la gente. Sin sal, la carne se pudría. Sin carne conservada, el invierno era mortal. Así que el pueblo pagaba. Por muy absurdo que fuera el precio, el pueblo pagaba, hasta que no podía pagar más. Y entonces estallaban las revueltas. La revuelta de los carniceros de París, en 1413, comenzó exactamente por eso. Los carniceros eran los mayores consumidores de sal de la ciudad. La necesitaban para conservar la carne que vendían, para preparar los embutidos, para mantener el negocio. Cuando el precio de la sal subió más de lo que podían absorber, salieron a la calle, no con ideología,
no con filosofía política, con hambre, con desesperación, con la necesidad concreta e inmediata de quien sabe que sin sal no hay invierno posible. Y esa presión, esa conexión directa entre sal y supervivencia, llevó a la creación de todo un código administrativo que regulaba el comercio y los impuestos de la sal en Francia, porque el poder que controlaba la sal lo controlaba todo. Y más al sur, ese poder tenía una dimensión que cambió literalmente el mapa del mundo: Portugal. A finales de la Edad Media, Portugal tenía algo que la mayoría de los países no tenía: sal de altísima calidad. En las salinas de Aveiro, de Setúbal, de Figueira da Foz, el viento del Atlántico evaporaba el agua salada en los bajos estanques de barro y dejaba atrás cristales blancos de pureza excepcional. Esa sal no se quedaba en Portugal. Salía en barcos hacia el norte de Europa y volvía con bacalao, porque la sal portuguesa era la que hacía posible salar el bacalao en las gélidas costas de Groenlandia y Terranova, y transportarlo de vuelta a Lisboa en condiciones de ser vendido y consumido en cualquier parte del mundo. Pero había algo más. Sin sal para conservar la comida dentro de los barcos, las grandes navegaciones habrían sido imposibles. No es una metáfora, es fisiología básica. Un barco con 50 hombres necesitaba proteína suficiente para meses de viaje sin puerto, y lo que había en la bodega de esos barcos, junto a las especias, junto al oro, junto a todo lo que la historia eligió celebrar, era carne salada, pescado salado, chorizo ahumado. La sal que salió de las salinas de Aveiro acabó en el fondo de barcos que llegaron a la India, al Brasil, a África. La expansión del mundo conocido fue alimentada por esos cristales blancos que usas sin pensar cada vez que cocinas. Pero volvamos a la aldea, porque hay un tercer método que aún no te he contado, y es quizás el más fascinante de todos, porque empezó como un accidente y se convirtió en un arte que existe hasta hoy en cada charcutería, en cada tabla de embutidos, en cada pizzería que sirve salami: la fermentación. Imagina que eres un campesino medieval que ha preparado un lote de embutido, carne picada mezclada con sal y especias, metida dentro de tripa de cerdo y atada en porciones. Chorizo crudo, esencialmente. Lo has colgado en un lugar fresco y seco. Ibas a ahumarlo después. Pero surgió una tarea urgente. Te llamaron para otra cosa, y los embutidos quedaron colgados más tiempo del previsto. Cuando volviste, estaban diferentes. La superficie había desarrollado una capa blanca, aterciopelada. El olor había cambiado. No el olor de la putrefacción, sino un olor ácido, punzante, complejo. La textura se había endurecido de una manera específica. Cogiste un cuchillo, cortaste un trozo y lo probaste. Y no podías creer lo que estabas sintiendo. La carne estaba transformada. El sabor era completamente diferente, más intenso, más rico, con una acidez suave que equilibraba la sal. Más interesante, en muchos sentidos, que cualquier carne que hubieras comido antes. Y estaba buena, muy buena. Lo que había ocurrido era fermentación láctica. Las bacterias del grupo Lactobacillus, presentes de forma natural en la carne, en el aire, en las manos de quien había preparado el embutido, habían proliferado en el entorno controlado por la sal, y al multiplicarse, habían producido ácido láctico. El ácido láctico bajó el pH de la carne, creó un entorno ácido. Y en un entorno ácido, la mayoría de las bacterias patógenas, las que causan enfermedades, no pueden sobrevivir. La fermentación había hecho lo que hacía la sal, solo que de una forma diferente, con un resultado diferente y con un sabor que ningún otro método producía. Los monjes fueron los grandes maestros de la fermentación. Una vez más, eso no es casualidad. Los monasterios benedictinos de la Europa medieval fueron, en muchos sentidos,
los centros más avanzados de conocimiento práctico de la época. Mientras el mundo exterior era caos, guerra y hambre, dentro de los muros había disciplina, observación sistemática y una necesidad práctica de resolver los problemas de forma permanente. Un monasterio tenía decenas, a veces cientos de bocas que alimentar, recibía peregrinos, cuidaba enfermos y necesitaba reservas alimentarias para periodos de asedio, de invierno severo, de cosecha destruida por la helada o la lluvia. Los monjes no podían improvisar, así que observaron, experimentaron, anotaron. Y los métodos que desarrollaron, muchos de ellos registrados en manuscritos que han sobrevivido hasta hoy en archivos medievales de París, de Roma, de Brujas, eran sofisticados hasta un punto que sorprende a cualquier investigador que los lee. Combinaciones precisas de sal y especias. Temperaturas de fermentación cuidadosamente controladas según la ubicación en las distintas estancias del monasterio. Más frío en invierno, más cálido en verano, cada temperatura produciendo un resultado diferente y previsible. Tiempos específicos para cada tipo de embutido. Recetas que eran el secreto de cada monasterio, transmitidas de abad en abad como tesoros. Y no era por orgullo culinario, era supervivencia institucional. Un monasterio con buena conservación de alimentos era un monasterio que sobrevivía a inviernos durísimos, a epidemias que cortaban las rutas comerciales durante meses, a asedios militares que podían durar más de un año. La habilidad de conservar carne no era un detalle. Era la columna vertebral de cualquier comunidad que quisiera existir más allá de una generación. Ahora necesito contarte qué pasaba cuando el método fallaba, porque la historia no está completa sin esta parte. Y esta es la parte que recuerda que estamos hablando de un mundo sin margen para el error. Imagina una familia campesina en pleno invierno. Enero, febrero. La nieve lleva semanas en el suelo. El camino hacia la aldea más cercana es impracticable. Un barrizal helado que no cruzas sin arriesgarte a romperte un tobillo. Las reservas de grano están menguando más deprisa de lo que deberían. Y entonces bajas al sótano a coger carne del barril. Y algo no está bien. El olor es diferente. Abres el barril despacio, esperando el olor fuerte y salado de la carne curada. Y lo que percibes es otra cosa. Más ácido, más podrido, diferente de una manera que tu estómago reconoce antes de que tu cabeza lo procese. La carne fue mal salada, o se guardó antes de enfriarse lo suficiente, o el barril tenía una grieta que no viste, y entró la humedad. La carne está en mal estado. No toda. Quizás solo las capas de arriba. Quizás solo algunos trozos. Pero el problema con la carne mal conservada es que la contaminación no se queda quieta. Tocas un trozo contaminado y luego otro, y la contaminación se extiende. Miras la nieve ahí fuera. Miras a tus hijos dentro de casa. Miras las reservas de grano que apenas llegan hasta marzo. Y tomas una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. Muchas familias medievales comieron carne que no deberían haber comido, porque la alternativa era peor. Y muchas pagaron el precio con diarreas violentas que deshidrataban en días, con intoxicaciones que mataban a los niños primero, porque los cuerpos más pequeños tienen menos reserva, con enfermedades que los médicos de la época no sabían diagnosticar ni tratar, porque ni los propios médicos sabían que existían las bacterias. No había antibióticos, no había suero, no había hospitalización. Una intoxicación grave podía matar en 3 días, y el botulismo, el que aparecía cuando la grasa del confit tenía una grieta, cuando la carne no había sido cocinada el tiempo suficiente, mataba de maneras terribles. La parálisis progresiva, la incapacidad de tragar, la asfixia que llegaba cuando los músculos del tórax dejaban de responder. Las crónicas medievales están llenas de referencias a muertes misteriosas en invierno.
a aldeas enteras que enfermaron tras comer de la misma fuente, a familias que desaparecieron tras un invierno especialmente duro. No sabían la causa, pero asociaban, y la sabiduría que pasaba de generación en generación no era solo cómo conservar carne, era cómo conservar carne de una manera que no te fuera a matar. La diferencia estaba en los detalles, en la temperatura correcta, en la sal suficiente, en la grasa bien sellada, en el humo el tiempo justo, en el embutido fermentado en el entorno adecuado. Y esos detalles, pagados con décadas de errores, algunos de ellos fatales, eran el tipo de cosa que no se aprendía en ningún libro, porque ningún libro existía para la mayoría de la gente. Se aprendía al lado de alguien que ya lo había aprendido, al lado de tu madre, del carnicero de la aldea, del monje responsable de la despensa del monasterio. Era conocimiento vivo, transmitido de persona a persona, de generación en generación, con la urgencia de quien sabe que ese conocimiento es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces llegamos al final. Pero no es un final que cierra, es un final que abre. Porque lo que me impresiona de toda esta historia no es solo el ingenio de los métodos, no es solo el heroísmo silencioso de personas anónimas que descubrieron cómo mantener la comida segura sin nevera, sin microscopio, sin nada más que la observación y la necesidad. Lo que me impresiona es lo que sobrevivió. El jamón curado que encuentras en cualquier charcutería hoy, el que pasó meses colgado, curado en sal, secado al aire, es el descendente directo del método medieval de salazón en seco. Es la misma técnica, con refinamientos modernos, pero con la misma lógica de siempre. El salami que pones en la tabla de embutidos es un embutido fermentado. Los lactobacilos que fermentan esa carne hoy son los mismos que fermentaban en los embutidos medievales hace 800 años. El proceso es el mismo, la química es la misma. El bacalao que desalas la víspera del día festivo es carne conservada en sal de la misma manera que los marineros portugueses hacían en los barcos que cruzaban el Atlántico en el siglo XV. Y la carne en conserva, la que las abuelas del interior de Brasil siguen haciendo aún, cerdo cocinado en su propia manteca y guardado en lata de aluminio, es el confit medieval. Llegó a Brasil con los portugueses, se adaptó al clima tropical y ha sobrevivido en cocinas rurales hasta hoy, transmitida de abuela a nieta, atravesando siglos sin necesitar laboratorio ni explicación científica. Porque funciona, y siempre funcionó. Las técnicas que desarrollaron los medievales, sal, grasa, ácido, ahumado, fermentación, no fueron sustituidas por la ciencia moderna. Fueron explicadas por ella. La pasteurización, que Louis Pasteur formalizó en el siglo XIX, hace lo que la cocción lenta del confit medieval siempre hizo: matar microorganismos mediante calor controlado. El principio científico de la actividad del agua, que dice que reducir la humedad disponible inhibe el crecimiento microbiano, es la teoría detrás de lo que la sal siempre hizo en la práctica, mucho antes de que ningún científico tuviera palabras para describirlo. El envasado al vacío moderno, ese que ves en los filetes del supermercado, en ese plástico adherente que extrae todo el aire, imita lo que hacía la grasa solidificada: crear un entorno sin oxígeno que impide la descomposición. Los medievales no tenían las palabras, no tenían los laboratorios, no tenían los microscopios, pero tenían los resultados. Y esos resultados, refinados por generaciones de observación cuidadosa, pagados a veces con vidas, transmitidos de madre a hija, de maestro a aprendiz, de abad a novicio, atravesaron siglos y llegaron hasta aquí. Pero hay una última cosa: la capa que cierra todo con algo que no vas a olvidar. ¿Recuerdas la fermentación? ¿Los lactobacilos que transformaban el embutido? Lo que hacían iba mucho más allá de la conservación. Cuando un embutido medieval fermentaba correctamente,
cuando la sal creaba el entorno adecuado, cuando la temperatura era la correcta, cuando los lactobacilos dominaban el proceso, ocurría algo que la cocina moderna pasó décadas intentando reproducir intencionalmente. Ocurría una transformación. Los lactobacilos, al producir ácido láctico, también producían compuestos que cambiaban la textura, el sabor y el aroma de la carne de maneras complejas y profundas. Creaban aquello que la cocina japonesa llama umami, esa sensación de sabor intenso y prolongado que sientes cuando comes un buen salami, un jamón curado, un queso añejo. Lo creaban antes de que existiera la palabra. El salami no es carne conservada, es carne transformada. Es el resultado de un proceso biológico complejo que los medievales no entendían en términos científicos, pero que controlaban con una precisión que sorprendió a los investigadores del siglo XX cuando empezaron a estudiar estos procesos en detalle. Lo que esperaban encontrar era improvisación y suerte. Lo que encontraron fue sofisticación, ecosistemas microbianos controlados, fermentaciones precisas, conservación alimentaria que rivaliza, en seguridad y en resultado, con los métodos más modernos disponibles. Los medievales no eran primitivos que sobrevivieron a pesar de su ignorancia. Eran personas que construyeron un sistema sofisticado con los recursos que tenían, que aprendieron de cada error, que refinaron sus métodos a lo largo de generaciones hasta llegar a algo que funcionaba con una consistencia extraordinaria. Y ese sistema fue el que permitió que las civilizaciones sobrevivieran a inviernos que mataban, que los ejércitos se sostuvieran en campañas largas y lejanas, que los barcos cruzaran océanos sin puerto durante meses, que los imperios se expandieran más allá de cualquier horizonte que sus predecesores hubieran visto. La historia que conoces, las batallas, los reinos, los descubrimientos, las conquistas, fue posible porque alguien, en algún monasterio frío de la Francia medieval, aprendió a mantener un trozo de cerdo comestible durante 6 meses dentro de una olla de barro. La próxima vez que abras una lata de sardinas, o cortes una loncha de salami, o desales un trozo de bacalao la víspera del día festivo, piensa en eso. Piensa en los dedos que presionaron sal contra la carne hace 800 años. Piensa en el fuego bajo que calentó manteca de oca durante horas en la cocina de piedra de un monasterio medieval. Piensa en el monje que anotó, en latín, en un manuscrito iluminado a mano, los pasos exactos del proceso que su comunidad había descubierto, que sabía que ese registro era tan importante como cualquier oración. Piensa en las familias que bajaron al sótano en enero, cuando la nieve cubría el suelo y el camino estaba cerrado, y los hijos tenían hambre, y abrieron la olla de barro, y encontraron la carne allí, conservada, segura, intacta, lista para alimentar una semana más de invierno, un mes más, hasta que llegara la primavera. Ese conocimiento no murió, evolucionó, se transformó, se adaptó a cada siglo, a cada continente, a cada cocina donde alguien sigue haciéndolo a la manera antigua, porque la manera antigua nunca dejó de funcionar. Llegó hasta ti de formas que ni reconoces. Y la próxima vez que la ciencia moderna te impresione con alguna técnica sofisticada de conservación alimentaria, recuerda que alguien, allá en el siglo XII, ya había descubierto el mismo principio. Solo que no sabía el nombre. Si esta historia te ha impresionado, y espero que sí, porque es una de las que más me fascinan, haz una cosa ahora. Sigue el canal, porque hay mucho más por venir. Historias como esta, de cosas que ocurrieron de verdad, que cambiaron el mundo de maneras que nadie percibe, que están escondidas en los detalles que los libros de texto ignoran. Historias que te hacen mirar lo cotidiano con otros ojos. Historias que te hacen sentir algo. Y deja en los comentarios solo una cosa. ¿Qué sentiste escuchando esta historia? ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Esa extraña sensación de que el mundo es mucho más interesante de lo que parece? ¿Esas ganas de llamar a alguien y contarle lo que acabas de aprender?
Escríbelo aquí, porque los leo todos, y las historias que elijo contar están moldeadas, en parte, por lo que vosotros respondéis. Este espacio es nuestro, y queda mucho por descubrir.